Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que se conoce como difracción de rayos X para el estudio de materiales. Para poder entender lo que es la difracción de rayos X, debemos entender primero qué es la difracción. La difracción no es más que una desviación, ¿sí?, de las ondas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. Para poder entender esto, vamos a ver el ejemplo de la doble rendija. Cuando nosotros tenemos una fuente de ondas que se propagan en un medio y encuentran una doble rendija, cada una de las rendijas funciona como un generador de ondas cuando la onda original es atravesada sobre estas, ¿vale? Cuando ocurre esto, simplemente tenemos una onda 1 y una onda 2. En este ejemplo, nosotros tenemos la onda 1 y la onda 2, ¿vale? Cuando observamos este fenómeno, vamos a observar dos fenómenos eh, respectivos. Uno que se conoce como interferencia constructiva, y este consiste que cuando se suma la onda 1 a la onda 2, simplemente debe de coincidir que los máximos y los mínimos de cada una de las ondas coinciden. Cuando se suman estas dos ondas, producen una tercera onda, pero con diferente amplitud, ¿vale? Por el otro lado, una interferencia destructiva simplemente se da cuando las ondas, ¿sí?, al sumarse, no coinciden ni los máximos ni los mínimos. En este caso, un máximo coincide con un mínimo de las diferentes ondas. En este caso, al sumarse, entonces las ondas se cancelan. Y simplemente observamos este fenómeno. Quiere decir que cuando las ondas pasan por una fuente de luz, como en este caso, simplemente observamos que en una pantalla donde se observa luz, simplemente se dice que se lleva a cabo una interferencia constructiva, y donde no se observa luz, simplemente se lleva a cabo una interferencia destructiva. La regla para que se pueda llevar a cabo la difracción es que la interferencia se produce cuando la longitud de onda es mayor a las dimensiones del objeto. ¿Eh? Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a entender que la difracción de rayos X es un fenómeno consecuente de este fenómeno. Por otro lado, ¿qué son los rayos X? Los rayos X no son más que radiación electromagnética. En otras palabras, es luz, ¿sí? Luz simplemente con una longitud de onda en específico. Estos rayos fueron descubiertos por Röntgen en 1985 y hasta hoy en día, ¿sí? Y Röntgen en esos años simplemente los empezó a utilizar para desarrollar las radiografías de rayos X. De hecho, esta es la primera radiografía que Röntgen le hizo a su esposa Anna Bertha Ludwig, ¿vale? Hoy en día también se utiliza para la cristalografía, para analizar materiales, y para la química como espectroscopía fluorescente, ya que esto aprovecha el efecto de dualidad de la luz onda-partícula, ¿vale? Entonces, si nosotros entendemos este fenómeno, se dice que los rayos X no son más que radiación electromagnética con una longitud en específico que se debe de encontrar en este orden, es decir, 0.1 a 100 Armstrong, ¿vale? Si nosotros analizamos esta situación, entonces se dice que los rayos X se encuentran en esta escala, ¿vale? ¿Nosotros qué tenemos en esta escala? Pues simplemente tenemos proteínas, algunos virus, moléculas, ¿sí?, nanomateriales, ¿sí?, etcétera. Por lo tanto, simplemente debemos entender que, y recuerden, la regla para que se pueda llevar a cabo la difracción es que la longitud de onda tiene que ser un poco mayor a que al objeto donde se lleva a cabo la interferencia. Entonces, simplemente nosotros vamos a utilizar como objetos de interferencia, vienen siendo las moléculas, las células unitarias, o las proteínas, o incluso algunos virus o algunos materiales que ya son bien estudiados, ¿vale? ¿Cómo nosotros generamos rayos X? Para ello necesitamos una fuente de alto poder. Estamos hablando de una fuente, un voltaje más o menos de 50 kilovolts, ¿sí?, en el cual se produce una corriente en un cable, ¿sí?, de aproximadamente 5 amperes,
sí, que es transmitido prácticamente a un filamento. Este filamento puede ser de wolframio o puede ser de platino, ¿vale? Con este voltaje, simplemente el filamento genera un haz de electrones, que simplemente son irradiados a un ánodo. Este ánodo principalmente tiene que ser de cobre, de molibdeno, de wolframio, de fierro o de cobalto, ya que se sabe que los elementos ya han sido bien estudiados y producen rayos X en una longitud de onda muy específica. Si nosotros nos adentramos al ánodo de lo que está pasando ahí, simplemente se dice que nosotros tenemos un electrón que es irradiado del filamento, encuentra con otro electrón de los orbitales atómicos, en este caso, de la serie K. Este electrón simplemente es promovido a un nivel superior, por ejemplo, el L, pero recuerden que los átomos o toda la materia siempre quiere estar en su estado fundamental, entonces se tiene que desexcitar y, por lo tanto, el electrón regresa a la orbital de donde partió. En el momento que regresa, pues simplemente se generan los rayos X, ¿vale? Dependiendo de las desexcitaciones, simplemente yo puedo obtener diferentes series de rayos X. Está la serie K, la serie L y la serie M. Y este va a depender de dónde se lleve a cabo la desexcitación. Por ejemplo, si la desexcitación se lleva a cabo de la orbital LN y pasa a la orbital K, entonces se genera un rayo X K alfa 2. Y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de rayos X. Los átomos, como les dije, los ánodos o el ánodo tiene que estar hecho de un átomo en específico o de un material en específico, como lo mencioné anteriormente, ya que cada átomo va a generar una radiación electromagnética con una longitud en específico. El ejemplo más sencillo por el que más se utiliza, pues simplemente viene siendo el cobre. En el cobre simplemente nos produce una longitud de onda alfa de 1.548 Armstrong y una longitud beta de 1.403 Armstrong. ¿Vale? ¿Para qué nosotros utilizamos? Para el análisis de redes cristalinas, es decir, materiales monocristalinos, materiales policristalinos e incluso materiales amorfos. Como ya lo mencionamos anteriormente, nosotros conocemos las redes de Bravais y a partir de ello nosotros podemos encontrar las diferentes estructuras mediante esta técnica de análisis. Pero entonces, ¿qué son la difracción de rayos X? Pues simplemente es una técnica que se utilizan rayos X que atraviesan un cristal. Y por lo tanto, al atravesar el cristal, simplemente se lleva a cabo el fenómeno de difracción. ¿Para qué lo utilizamos? Hoy en día se utiliza en la cristalografía, en la farmacéutica, en la biología, en la ciencia de materiales y en la química y en la física. Este fenómeno simplemente está determinado a partir de una ley que se conoce como la ley de Bragg, que dice, cuando los rayos X alcanzan un átomo, interactúan con sus electrones exteriores. Estos remiten la radiación electromagnética incidente en diferentes direcciones y casi con la misma frecuencia. Este fenómeno se conoce como dispersión Rayleigh. Los rayos X, ¿sí?, remitidos desde átomos cercanos interfieren entre sí de manera constructiva o de manera destructiva. Es decir, en este caso, cuando nosotros incidimos una radiación electromagnética, los átomos funcionan como elementos de obstrucción de los rayos X y por lo tanto se lleva a cabo en la difracción, pero porque la longitud de onda es un poco mayor al objeto que le está desviando. ¿Para qué? Para que se produzca la interferencia constructiva o destructiva, según sea el caso. La ley de Bragg simplemente fue desarrollada por Bragg, y el cual nos dice que cuando un haz de rayos X incide sobre un cristal, provoca que los átomos que conforman a este dispersen la onda incidente de tal manera que cada uno de ellos produce un fenómeno de interferencia que para determinadas direcciones de incidencia será destructiva y para las otras constructivo, así surgiendo el fenómeno de la difracción. Es decir, si nosotros incidimos un haz de electromagnético, simplemente los átomos van a funcionar como obstáculos
para que se produzca el fenómeno de interferencia constructiva y destructiva. Y esto se va a dar mediante el fenómeno de la ley de Bragg. Y la ley de Bragg nos dice que existe una relación entre la longitud de onda al cual nosotros estamos utilizando y esta tiene que ser igual a 2 veces a la distancia interplanar entre átomo y átomo y ¿sí? ¿En qué ángulo se está llevando a cabo la desviación de la onda electromagnética? En este caso, de los rayos X. Existen diferentes métodos de difracción y se conocen como el método de Lau, el método de rotación y el método en polvo. El método en polvo es el más utilizado, en el cual nosotros utilizamos un difractómetro de rayos X, el cual nos produce estos difractogramas que nos indican en qué direcciones se está llevando a cabo la difracción de la luz. ¿Vale? Algunas referencias y gracias por su atención. Espero que les haya gustado este pequeño información o esta pequeña información. Muchas gracias.